Hola mis apreciados oyentes, ¿cómo estamos este día? Muchísimas gracias por ser parte de lectura de Esperanza. Y para este día vamos a leer allí en el libro de Jeremías. Vamos a leer en el libro de Jeremías, en el capítulo 30, y leeremos el versículo 7. Jeremías, capítulo 30, y el versículo 7. Reza la Sagrada Escritura. ¡Ay, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Así que no existe ningún tiempo de angustia que sea agradable para nadie, ¿verdad? Inclusive en las pequeñas cosas que nos tocan que pasar o las grandes cosas que quizás estés pasando en la vida, es angustioso. Se siente una gran tribulación, una gran tristeza y a veces mucha congoja. Pero de esta tribulación de la que estamos hablando ahorita, no es precisamente esa tribulación que suele suceder con nosotros en el día a día, sino que estamos hablando de otra tribulación. Pero en realidad, cuando en el libro de Apocalipsis capítulo 13 se está hablando de esta tribulación de la que han salido esa gran multitud, los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero y la han emblanquecido, se está refiriendo también a estos tiempos que pasó el pueblo de Dios durante todos los tiempos, ¿verdad? De el tiempo que ha pasado todas estas personas fieles en las diferentes generaciones y también el tiempo que pasarán aquellos y aquellas que sigan al Cordero de Dios cuando este mundo también llegue a su fin. Así que una buena parte del cristianismo moderno, especialmente en el mundo occidental, promueve un sistema de interpretación profética conocido como dispensacionalismo. ¿Qué declara el dispensacionalismo? Que antes de que la crisis final golpee este planeta Tierra, Cristo arrebatará a su iglesia para ponerla a salvo en el cielo. Y más terrible ocurrirá después. Durante 7 años, agregan ellos, de penurias que los partidarios de esta interpretación profética denominan la tribulación. Pero la historia, allí en el libro profético de Daniel capítulo 3, describe con estos 3 hebreos que fueron arrebatados de su familia, de su cultura y de su entorno, Sadrach, Mesach y Abednego. Vemos que aquí esto presenta un sólido argumento contra esta creencia del dispensacionalismo. ¿Por qué? Porque a ellos no se les arrebató en el momento de angustia. No se les arrebató de esa prueba donde el rey Nabucodonosor construyó una estatua para que todos los que estaban ahí se inclinaran y la adoraran, le rindieran pleitesía. Estos 3 hombres quedaron plantados de pie. ¿Por qué? ¿O a qué se debió en realidad que hayan permanecido fieles y firmes en esta hora crucial de sus vidas? ¿Se les arrebató? No. No se les arrebató de los problemas, sino que los atravesaron. Así que no estemos pensando nosotros entonces de que cuando estos tiempos aquí legales que vendrán al planeta Tierra vengan, no se nos va a disculpar. Muchos de nosotros estaremos vivos y tendremos que pasar por estas situaciones. Por favor, veamos este mismo patrón a lo largo de la existencia del pueblo de Dios en los relatos de la Biblia. Por ejemplo, hay 4 personajes que podemos nombrar fueron levantados de entre los muertos y nuestro Señor Jesucristo después de la resurrección. En Efesios capítulo 4, versículo 8, dice la Nueva Versión Internacional, señala que Cristo llevó consigo a otros cuando regresó al cielo. Es importante señalar entonces que de ese puñado de ejemplos anteriores, ninguno de ellos evitó tener que vivir aquí y vivir con las consecuencias que conllevaba el ser un hijo o una hija de Dios. La Biblia no da muchos detalles, por ejemplo, sobre Enoc.
Aparte de mencionar que estuvo lo suficientemente cerca de Dios y caminó con Él, y fue un hombre justo, para que no tuviera sentido dejarlo aquí. Pero en el caso de los demás personajes, Dios no les ahorró las pruebas de vivir para Él en un mundo caído. ¿Y qué se nos dice a nosotros entonces también? ¿Se nos ahorrarán las pruebas que han de venir para este mundo? ¿Se nos arrebatará antes que pasemos y seamos probados si verdaderamente estamos en Cristo o no? Pensemos, por ejemplo, en las salidas que hubieran podido pensar estos 3 hebreos ahí frente a la estatua que el rey Nabucodonosor levantó para que se le adorara. Estos 3 jóvenes quizá podrían haberlo considerado. ¿Para qué? Para evitar tan peligrosa situación. ¿No será acaso una muestra de fanatismo dejarse quemar vivos, por ejemplo? Por no ofrecer una simple reverencia. Quizás en algún momento a ti también te ha tocado ya que pasas una situación terrible y de repente disimulas por ahí, ¿verdad? Para que no se vea muy notorio, porque a veces hasta nos da vergüenza decir que somos cristianos. Pero Pablo nos dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder, es potencia, es dinamita de Dios, ¿verdad? Así que no podría haber fingido estos muchachitos inclinándose para, ay, se me destrabó mi calzado, mi sandalia, mientras oraban a Dios. Muchas veces, algunas personas, ¿verdad?, cuando están en público, suelen dar gracias a Dios por los alimentos, ¿verdad? Pero cuando están con personas quizás de la universidad o personas que ellos consideran que quieren mantener oculto el ser seguidores y seguidoras de Jesucristo, hacen como que vuelven a ver por ahí y dicen rapidito, gracias te doy, Señor, por estos alimentos. O cuántas cosas podríamos inventar, ¿verdad? ¿Valdría la pena en realidad? ¿No podrían haber fingido inclinándose para hacer alguna cosa? ¿Valía realmente la pena lo que les esperaba a estos 3 jóvenes? Pensaban ellos, obviamente, que sí. Aunque lo que dijeron mostraba que eran conscientes totalmente de que eran muy probable que morirían. Leámoslo por favor aquí textual en el libro de Daniel, el capítulo 3. Leemos en el versículo 18, 16 y 17. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno. Óigase bien, he aquí nuestro Dios a quien servimos, ¿tiene el poder o no tiene el poder de librarnos del horno? Claro que sí. ¿Tiene el poder o no de librarte de esa prueba? Claro que sí. Pero mira la determinación y la fidelidad de estos jóvenes. Pero, y de tu mano nos librará. Si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces, como dijimos en la sesión anterior, ¿es esta decisión tomada en este momento de prueba terrible en contra de sus propias vidas? No lo fue. Ellos habían tomado la decisión de seguir a Dios con fidelidad en las pequeñas cosas y también en las grandes día a día. Y eso es lo que también nosotros tenemos que hacer. Veamos el caso de Elías, por ejemplo. Fue perseguido con una sentencia de muerte. ¿Y quién nos dice a nosotros? Que en los días finales también el pueblo de Dios, las hijas y los hijos del Cordero que siguen al Cordero de Dios, no vamos a ser perseguidos con pena de muerte también. ¿O estarás tú también pensando en que vas a ser arrebatado y ese tiempo de angustia y de tribulación no lo vas a pasar? Tengamos cuidado. Elías inclusive deseó morirse, y tú lo sabes, ¿verdad? Veamos el caso de Moisés. Sufrió con el pueblo de Dios en el desierto y soportó muchas dificultades. El propio Cristo llegó hasta el Getsemaní y a la cruz antes de regresar al cielo. Estos son los ejemplos de las personas que sí podemos decir, ¿verdad?, que fueron llevadas al cielo, pero no se evitó la peligrosidad, no se evitó la angustia, no se evitó la desesperación, la tristeza o inclusive la muerte para ellos. Sadrach, Mesach y Abednego no evitaron el horno ardiente, no lo evitaron, entraron en él y allí descubrieron a Cristo.
Así que no creamos nosotros que vamos a escapar de esta gran tribulación que se avecina. ¿Por qué? Porque tenemos que ser probados, ¿verdad? Probados por fuego. Del mismo modo, cuando el mundo entre en su apostasía final contra el Creador y construya su mayor protesta contra el gobierno de Dios, nosotros, tú y yo, los seguidores del Cordero de Dios, estaremos aquí. Bueno, yo no sé cuándo Jesús va a venir, ¿verdad? Vemos las señales por doquier. Pero si me toca, tendré que pasar también por esa angustia, por esa tribulación, como esa de la que habla Jeremías, capítulo 30, versículo 7, la angustia de Jacob. Pero mira cómo finaliza el versículo. De todas ellas nos librará Jehová. ¿Tú lo crees? Gloria al Señor, bendito sea Dios. Este poder se opone totalmente a aquel que hizo los cielos y la tierra, la fuente de las aguas, Miguel, cuyo nombre significa ¿quién como Dios? Y a menudo se considera como otro nombre para nuestro Salvador Jesucristo, preencarnado, que nunca fue un ángel, nunca fue una persona creada, sino el comandante del ejército del Señor, según nos afirma el libro de Josué, capítulo 5, y la traducción Nueva Versión Internacional. Y cuando los pueblos del mundo contemplan el poder de la bestia resucitada, exclaman, ¿quién como la bestia? Leámoslo ahí en Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Apocalipsis 13, 7. Reza las Sagradas Escrituras. Y se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y le adoraron los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado del principio del mundo. ¿Te das cuenta? Entonces ahí, en el libro de Apocalipsis, también la gente dirá, ¿quién como la bestia? En cambio nosotros diremos, ¿quién como Dios? ¿Verdad? Así que animémonos, llenémonos de esperanza, amados, amadas en la fe. La gran tribulación constituye una motivación y una experiencia espiritual que revelará en realidad la firmeza de carácter de un pueblo que glorifica a Dios y que está listo para la traslación al cielo en el tiempo del fin. Y el reino eterno se abrirá ante nosotros. El trono de Dios y del Cordero será el mejor lugar para celebrar la dicha que embarga nuestros corazones. El mismo Jesucristo también, ¿verdad? Lo dijo en cierta ocasión en el libro de San Juan 16:33. Dijo, en el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, porque yo he vencido al mundo. Te sugiero que nos agarremos en realidad de las promesas de nuestro Señor Jesucristo y que vivamos un día a la vez esa fe que decimos tener, pero no a costa de querer disimular o evitar la angustia y la tribulación que el pueblo de Dios en las diferentes generaciones, y esta generación no es la excepción, tendrá que pasar. Lo importante es que esta gran tribulación no es diferente en realidad a las tribulaciones que en las generaciones anteriores las personas han pasado. Esta tribulación en tiempo de angustia se refiere a este periodo específico de angustia, de cruel persecución que han tenido los fieles en todas las persecuciones, el pueblo de Dios, como dice Apocalipsis 7:14, incluyendo la persecución papal durante su supremacía medieval. Y también se refiere al tiempo de angustia, cual nunca fue, de acuerdo al libro de Daniel 12:1. Pero allí también nos dice de la siguiente manera, que en este tiempo de angustia va a pasar algo. Se levantará Miguel, el que está de parte de su pueblo, de parte de los justos. Permíteme leerte allí en el libro de Daniel, en el capítulo 12 y el versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Y qué significa Miguel? Dijimos, ¿quién como Dios? El gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado su pueblo, todos y todas las que se hayan inscritas en el libro de la vida. Así que animémonos.
Esta angustia evoca el final glorioso del gran conflicto entre Cristo y Satanás. La oscura noche del gran conflicto y tribulación llegará a su fin. Y lo más importante es que si nosotros peleamos la buena batalla de la fe cada momento, no esperando hasta que venga la prueba más dura y terrible, de seguro, tu nombre continuará en el libro de la vida y serás llevado al cielo en la aparición gloriosa de nuestro Señor Jesucristo en las nubes del cielo. La paz de Cristo quede con cada uno de nosotros. Si el Eterno lo permite, nos encontramos en una próxima lectura de esperanza. Amén.